¿Qué tal, familia? Me da gusto saludarlos otra vez en esta sesión de Economía del Cielo, donde estamos aprendiendo a movernos a la manera de Dios en un sistema económico que nos garantiza su bendición, su cuidado en toda temporada. Aunque los tiempos en los que estamos viviendo puedan entrar en crisis económica o podamos pasar por crisis en la tierra o situaciones difíciles, si tú y yo estamos metidos en el sistema de Dios, en la manera de Dios que está descrita en su palabra, vamos a poder sobreponernos, sobresalir o poder movernos en la tierra, pero en un nivel espiritual de bendición. Así que este tema es relevante. Y el día de hoy, continuando con esta serie, vamos a hablar un poquito de algo que, wow, va a ser algo confrontador o confrontativo para cada uno de nosotros, pero que nos va a bendecir. Por eso voy a comenzar con esta verdad que creo que nos va a sacudir a todos. Es más, pienso que va a ser un poco disruptiva, confrontativa e incluso en algunos casos incómoda. Pero aquello que nos incomoda nos lleva a reaccionar, a movernos y activarnos. Y esta es la verdad. Para disfrutar en esta tierra es necesario entender que tú y yo no somos dueños de nada, sino administradores. O como en esta sesión vamos a hablar, mayordomos. Esta sesión tiene que ver con mayordomía o ser mayordomos. Y quiero comenzar diciendo esto. El plan original o la idea original de Dios, lo vamos a ver en su palabra, no es que tú y yo nos sintamos dueños de todo. El mundo nos quiere hacer, el sistema del mundo nos quiere dar una mentalidad donde tú y yo somos dueños de todo y por lo tanto podemos hacer lo que nosotros queramos, nuestra regalada gana. Pero en Dios no funciona así. En Dios nos enseña que tú y yo no somos dueños de nada, sino que somos administradores de todo. Dios nos enseña, el plan original de Dios es que no nos sintamos dueños de todo, sino que aprendamos a disfrutar de todo, recordando que lo más importante que llegamos a tener en esta vida no son las cosas, sino nuestra relación con Él. Vamos a ver lo que dice Génesis capítulo 2, versículos 7 al 9 y del 15 al 17. Pon atención y si tienes tu Biblia, búscalo, tu celular, búscalo ahí para que veas que es algo que está en la palabra. Justamente después de hacer toda la creación en Génesis capítulo 1, habla específicamente de cómo Dios creó al hombre en el capítulo 2. Y bueno, ahí está hablando del plan original, porque todo lo que Dios crea lo crea con un propósito. Y fíjate lo que Dios hace con el hombre. Dice, entonces Jehová Dios o el Señor Dios, Dios dijo, entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Vemos en el versículo 7 que Dios crea al hombre, ¿verdad? En el versículo 6 Dios se pone de acuerdo consigo mismo, con la Trinidad, esa conversación y dice, hagamos al hombre. Entonces versículo 7 lo forman y versículo 8 dice, y Dios lo plantó en el huerto en Edén, lo plantó en un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. E hizo Dios nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y esto es importante. Versículo 15, fíjate. Y tomó pues Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Qué vemos en estos versos? Dios crea al hombre con un propósito, lo pone en un lugar en la tierra, ¿verdad? Pero justamente lo pone ahí, ¿para qué? Para que lo labrase y lo guardase. Dios no le dijo al hombre, todo esto es tuyo, todo esto, siéntete el dueño, siéntete como en tu casa, haz lo que tú quieras. No, Dios lo pone en un lugar para que sea administrador, para que lo trabaje, para que lo guardase, para que fuera el mayordomo de todo lo que había puesto ahí. Cuando se nos olvida, familia, que tú y yo somos mayordomos y nos queremos sentir dueños, empezamos a codiciar lo que no es nuestro y usarlo para nuestros propios intereses. Y de cierta manera eso está conectado con el problema que vemos aquí. Dios había puesto al hombre en el huerto de Edén, le dijo, tú eres el administrador, haz las cosas, trabájalas, guárdalas, esto lo puedes disfrutar, entre otras cosas, pero, ¿verdad? Ese es el punto, ¿no? Disfrútalo y todo, pero no le dijo que era el dueño. Entonces en el capítulo 3, después de que dice la Biblia que Dios creó al hombre, entra el problema, el pecado. Muchos conocemos esta historia, dice Génesis capítulo 3 del 1 al 7. Dice, pero la serpiente era astuta.
esta descripción de astucia de una manera maligna, más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho. Y es el problema. Si el enemigo nos quiere infiltrar dentro de nuestro corazón esto de que, ay, ¿a poco sí? ¿A poco Dios no quiere que seas dueño? Y se empieza a hacernos cuestionar dentro de nosotros la identidad que Dios pone, el propósito que Dios pone. Y entonces le dicen, no, con que Dios ha dicho no comas del árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni lo tocaréis, para que no mueran. Entonces la serpiente dijo, no morirás. Hay un engaño. La codicia siempre tiene un engaño de por medio. Dice, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos sus ojos y serán como Dios sabiendo el bien y el mal. Y fíjate lo que sucede a través de esta conversación con el enemigo, conversaciones que a veces tenemos dentro de nuestro corazón donde Satanás nos quiere tentar, nos quiere hacer codiciar, nos quiere cambiar nuestra mentalidad, quiere que dejemos de ser mayordomos y entonces adoptemos una mentalidad de, yo puedo solo, etcétera. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y fíjate, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Árbol codiciable. El problema no era que eso fuera bueno o que fuera apetito, sino que el problema es que en el corazón de Eva y después obviamente de Adán hubo codicia. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Qué interesante ver que la astucia maligna de nuestro enemigo o su tirada es hacernos creer que podemos sin Dios. Eso es. De que no necesitamos a Dios. De que si lo hago a mi manera no pasa nada malo. Yo puedo hacer a mi manera las cosas, yo puedo manejar mi vida como quiera, yo puedo hacer las cosas como yo quisiera. O de que si tomo lo que no es mío no pasa nada. Y todo esto en nuestro corazón, familia, despierta codicia. La codicia de las cosas en esta vida, de los bienes, del dinero, rompe nuestra relación con Dios. Es decir, afecta lo más valioso que tenemos. Recordemos que lo más valioso que tenemos en esta vida no son las cosas materiales, ni las cosas terrenales, sino Dios. Lo más valioso que tenían Adán y Eva no era estar en el huerto y tener acceso a tantas cosas. Todo eso era una añadidura o una recompensa, un resultado de su relación con Dios. Eso era lo más importante. Pero el hecho de que ellos codiciaron los llevó a romper o afectar su relación con Dios. Cuando tú y yo codiciamos, cuando tú y yo olvidamos de que somos mayordomos y empezamos a codiciar para nosotros mismos, eso afecta nuestra relación con Dios. Por eso es tan complicado este tema, cuando lo permitimos la codicia en nuestro corazón y olvidamos que somos mayordomos. Por eso la raíz de la mayoría de los problemas principales y que deriva en el mal uso de las finanzas y recursos, si somos sinceros, si somos analíticos, si somos profundos en nuestro corazón, es la codicia, o tiene que ver con la codicia. Tanto que Dios lo puso en los mandamientos, no codiciarás. Ahí está en nuestro corazón, por algo Dios lo puso. De acuerdo con la Biblia, la codicia es un deseo desordenado, es un desorden insaciable e indebido por poseer algo que no es tuyo, para acumular más de lo necesario poniendo ese deseo por encima de Dios. Eso es lo que pasa. Etimológicamente, la palabra codicia implica un deseo que se desborda, que dejó de ser legítimo y se volvió una posesión obsesiva. Algo que te empezó a obsesionar dentro de ti. En la definición del diccionario sería cualquier deseo intenso que cruce la línea hacia lo desmedido. La raíz pecaminosa a la cual nos enfrentamos los hijos de Dios, que Dios nos llamó a ser mayordomos, ya vimos. Eso es lo que Dios puso en el hombre. La raíz pecaminosa a la cual nos enfrentamos los mayordomos, los hijos de Dios, es la codicia. Es la codicia. Y la manera de enfrentar esto es recordando nuestra posición y nuestra identidad de ser mayordomos. ¿Qué es ser un mayordomo o mayordomía? Mayordomo es alguien a quien se le confía la administración de los bienes, tareas o responsabilidades de un dueño. No es propietario, sino administrador, es el encargado, es un siervo, es un responsable. Etimológicamente, fíjate, eso es muy interesante y lo vamos a conectar con la sesión pasada. Etimológicamente, mayordomo tiene que ver con esta palabra, oikos y nomos. Oikos, que significa casa, y nomos, que significa ley, gestión y administración. Literalmente, mayordomo significa etimológicamente administrador de la casa, encargado de los recursos de otro.
Y recordemos en la sesión pasada que la palabra economía, porque estábamos hablando de las economías de los sistemas económicos, el del mundo y del cielo, la palabra economía es la administración de los recursos limitados de una casa o un hogar para satisfacer las necesidades ilimitadas de los miembros de una casa o de un hogar. ¿Podemos ver la conexión? ¿Podemos ver la relación en esto? Si queremos aprender a manejar una buena economía, tenemos que aprender a tener la identidad correcta dentro de ese sistema, y la identidad correcta no es ser dueños. Dios no nos llamó a sentirnos dueños, sino a ser mayordomos, administradores. La mentalidad e identidad necesaria para movernos en la economía del cielo o los sistemas económicos del cielo es ser mayordomo. No vamos a poder manejar y vamos a entrar en un montón de conflictos personales y de otras maneras cuando olvidamos que somos mayordomos. Pero si tenemos claro que somos mayordomos, somos administradores y no dueños, vamos a movernos con facilidad. Va a ser más fácil, va a ser más factible, y vamos a poner en práctica estos principios que vamos a aprender a lo largo de esta serie para estar en esa economía. El mayordomo no es el dueño, pero disfruta y vive de lo que se le ha entregado. Quiero que recuerdes eso, que recordemos eso. El mayordomo no es dueño, pero disfruta y vive de lo que se le ha entregado. Ser mayordomo no es algo como despectivo, no es un nivel inferior, no, es un privilegio. A veces tenemos la imagen de mayordomo como, no sé, el de las películas en Los Locos Adams, ¿verdad? Largo, ese sujeto largo así de mayordomo y bienvenidos. Y solamente alguien así, y lo tenemos ahí como alguien, pues ese no es importante, esto u otra cosa. No, pero Dios no nos pone en una posición despectiva, sino que Dios quiere que tengamos una posición correcta delante de Él, en la cual Él pueda bendecirnos, Él pueda hacernos disfrutar, Él suplirá todo lo necesario, y Él nos va a ayudar a cumplir un propósito. En la Biblia vemos en este papel de mayordomos a varios personajes, entre los cuales resalta, por ejemplo, Daniel. Daniel fue un mayordomo increíble, un administrador que fue el segundo del rey o de los reyes, y fue una bendición y pudo hacer que toda la nación o los reyes reconocieran a Dios. Pero también un ejemplo sobresaliente, no más que quiero recordarlo así rápidamente, es el de José. José el soñador. José el soñador, pues sí se le conoce porque soñó y todo esto, lo vendieron y todo, pero él sobresalió, escucha, en medio de los procesos más difíciles de su vida. Y esto también lo podemos aplicar para nosotros. En medio de las injusticias más terribles que vivió, él sobresalió, él salió adelante a través de ser un excelente mayordomo o administrador en todo lo que hizo. Si vemos su historia, él fue vendido a Potifar como un esclavo, pero él sobresalió entre todos y llegó a ser el administrador general, de tal manera que dice la Biblia que Potifar no se preocupaba por ninguna cosa más que comer y de sus cosas personales, pero todo lo demás él estaba confiado en José porque era un buen mayordomo, y obviamente él comía de ahí, obviamente él vivía de ahí. Eso es lo que Dios quiere, que aprendamos a ser mayordomos para poder disfrutar de todos los bienes que Dios nos ha dado. Dios no está en contra de eso, pero necesitamos entender que Dios nos ha llamado a ser mayordomos. Después lo meten a la cárcel, recordemos la historia, y en la cárcel, nuevamente poniendo en práctica estos principios de mayordomía, de ser un buen administrador, llegó a ser el ayudante principal del encargado de la cárcel, de tal manera que él hacía todo, y el otro se la llevaba como en unas vacaciones o algo por el estilo, y él sobresalió. Y no solamente eso, sino después, cuando llegó a ser el segundo después del faraón, eso era lo mismo que hacía siendo mayordomo. José nunca fue el dueño de nada en sí, pero disfrutó y pudo hacer uso de todos los bienes que tenía acceso. Pudo hacer uso para sí de todos esos bienes. Sobrevivió, alimentó, creció, se desarrolló, y además ayudó a que esos bienes fueran usados para ayudar a los demás y cumplir el propósito de Dios, que eso es sobresaliente. Mayordomos. Dios nos ha llamado a ti y a mí para ser como José, mayordomos, y sobresalir. Quizás en la temporada en la que estás viviendo puedes sobresalir si aprendemos a tener la identidad correcta de mayordomos. Una mentalidad de mayordomía me va a ayudar a llevar una buena relación con todo en esta vida. ¿Cuál es esa relación sana que debemos tener con los bienes y con el dinero? Que a veces el problema es eso, que no tenemos una buena relación con todo eso. Bueno, la relación sana, el equilibrio es disfrutar y administrar. Nunca olvidando que no somos dueños, de que tenemos un Señor y por lo tanto vamos a rendir cuentas. La relación sana con el dinero y los bienes en esta tierra depende de la identidad que yo tenga de mayordomo. Si yo no abrazo esta identidad de ser mayordomo, híjole, voy a empezar a tener una relación equivocada con el dinero.
al grado que el dinero se puede convertir en un fin y no en un medio, en un Dios y no en un recurso. Qué peligroso es esto. El mayordomo tiene la capacidad de disfrutar y decidir en base a lo que tiene o se le ha dado, pero nunca debe olvidar que tarde que temprano debe rendir cuentas. Eso es. La verdad es que un día todos vamos a rendir cuentas de nuestra vida, de lo que tenemos, de lo que hemos recibido y de lo que Dios nos pidió hacer. Por eso, quien es mayordomo, sabiendo y teniendo en cuenta esto, va a actuar con prudencia, va a actuar con sabiduría, va a actuar con temor reverente. Y aunque podamos disfrutar de esta vida, porque Dios desea que disfrutemos de esta vida, nunca debemos olvidar que un día se nos pedirán cuentas. Si somos sinceros, la mayoría de los desórdenes financieros o problemas económicos que llegamos a tener, fuera de las crisis externas que a todos nos pueden afectar, pero aún así, ya vimos que lo podemos analizar en otra sesión, quizás en la próxima sesión, cómo hubo diferentes crisis, pero los principios de mayordomía y todo esto fueron lo que ayudaron a la gente a sobresalir de las crisis. Pero la mayoría de los desórdenes financieros o problemas económicos que tenemos se derivan por una mala relación con el dinero y con los bienes. Y esto es porque nos olvidamos de que somos mayordomos y de que vamos a rendir cuentas. Si tú y yo tuviéramos eso claro, no nos endeudaríamos como nos endeudamos, no tomaríamos ciertas decisiones como las tomamos. Esto me recuerda una historia en la Biblia del mayordomo infiel, relatada en Lucas capítulo 16, versículos 1. Dijo Jesús también a sus discípulos que había un hombre rico que tenía un mayordomo. Y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Alguien que usaba mal sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mayordomo. ¡Ay, jole! Ahora, lo que puedo resaltar de esta historia, aunque podemos analizar después esta parábola que Jesús contó, es que este hombre estaba haciendo mal uso del dinero porque nunca pensó que tendría que rendir cuentas. Este hombre no sabía la hora ni el día en el que iba a rendir cuentas, pero un día el rey o su señor, este hombre rico, lo llamó a rendir cuentas. Se nos puede olvidar en esta vida de que somos mayordomos y que tendremos que rendir cuentas. Ese es el punto, ese es el problema. Y tener eso claro nos va a librar de muchas cosas, a llevar una buena relación, pero también a movernos en el sistema de Dios. En esta historia del mayordomo infiel, relata varias cosas, pero fíjate cómo termina Jesús esta parábola. Lucas 16, versículos 10 al 13. Fíjate, es interesante cómo lo conectamos con todo lo que hemos visto. El que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fueron fieles, ¿quién les confiará lo verdadero? Y esto siempre me ha golpeado a mí. Y si en lo ajeno no fuiste fiel o no fuiste fieles, ¿quién les dará lo suyo? En esta vida nada es nuestro. Nada es nuestro. De todos vamos a rendir cuentas. Pero si somos fieles en lo que no es nuestro, un día Dios nos pondrá sobre algo. Nos dará algo para nosotros. ¡Ah, qué poderoso, qué hermoso! Versículo 13, ¿cómo lo conecta Jesús todo esto? Ningún siervo puede servir a dos señores. ¿Qué tiene que ver? La raíz de ser un mal siervo, la raíz de ser un mal mayordomo lo está dando Jesús aquí. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, estimar al uno y menospreciar al otro. Fíjate, no pueden servir a Dios y a las riquezas, la codicia. ¡Qué fuerte! Esa es la realidad. Cuando se nos olvida que somos mayordomos, empezamos a amar más los recursos, más los bienes que el dador de los bienes. Ese es el problema. Quiero terminar con algunas cualidades de un buen mayordomo. Según la Biblia, según lo que vemos aquí, según lo que aprendemos, ¿a qué tenemos que aspirar? Número 1, a ser confiable. Un buen mayordomo es alguien confiable, es alguien digno de confianza, y para eso pues, la confianza siempre será probada. No podemos decir que alguien es confiable hasta que tiene la oportunidad de defraudar, fallar o romper esa confianza y no lo hace. Entonces podemos decir que esa persona es confiable. Cuando se nos dan los recursos, cuando se nos dan las cosas, yo pregunto, ¿eres confiable? ¿Has sido confiable? ¿Tú te confiarías
o le confiarías a alguien como tú tus bienes? Ay, híjole, son preguntas que nos ayudan a reflexionar si somos confiables, ¿verdad? Confiable, número 1. Número 2, responsable y diligente. Un buen mayordomo no solamente es alguien digno de confianza, que se ha ganado la confianza a través de la fidelidad, a través de la lealtad, sino es alguien responsable y diligente, alguien trabajador. No es alguien que, no, pues aquí me la llevo y pues soy muy confiable, pero aquí está. No, es alguien responsable y diligente que trabaja, que produce. Ahora, número 3, es alguien que siempre vive agradecido. Un buen mayordomo nunca se va a sentir dueño de, yo me merezco. No, no, es alguien que siempre va a ser agradecido porque alguien mayor que él le confió, le dio la confianza de darle recursos, habilidades, dones, no sé, tantas cosas, por lo cual, y de eso vive y de eso subsiste y eso lo disfruta, por lo cual siempre permanece agradecido. O si queremos ser buenos mayordomos, tenemos que vivir agradecidos. Cuando empezamos a pensar que nos merecemos, ahí cambia nuestra postura y nuestra relación ante el dinero y ante nuestro Señor. Es lo que le pasó a Satanás, es lo que le pasó a Eva, es lo que nos puede pasar a nosotros. Un buen mayordomo, número 4, es alguien que aprende a rendir cuentas. Es algo que tú y yo debemos que buscar. No tenemos que esperar a que nos llamen a pedir cuentas, sino nosotros mismos buscar rendir cuentas. A este siervo malo lo llamaron a rendir cuentas, pero si nosotros estamos preparados y nosotros nos anticipamos y sabemos que ese día llegará, vamos a estar preparados porque lo tenemos presente. Vamos a rendir cuentas. Por eso vamos a hacer un buen uso de lo que tenemos, vamos a tener un buen trato con los demás, vamos a tener un buen uso de nuestra propia vida, porque aún Dios nos va a pedir cuentas de nuestro propio cuerpo, porque a todos Dios nos dio un cuerpo o nos prestó un cuerpo. ¡Ay, híjole! Bueno, número 5. Y con esta quinta cualidad empiezo a concluir. Quinta cualidad de un buen mayordomo es un buen administrador. ¿Qué es ser un administrador? Un buen administrador no es el que solo reporta, sino el que cuida y reparte los bienes en base a propósitos claros que conoce de su Señor. Lo repito, un buen administrador, un buen mayordomo es un buen administrador. Y un buen administrador es no solamente el que reporta, el que pasa ahí, pues esto y esto. No, es el que cuida. Porque está ahí recibiendo, está ahí y reparte los bienes en base a la definición de mayordomo y de economía. Reparte los bienes en base a propósitos. ¿Cuáles son esos propósitos? Bueno, el dinero y los bienes son para cumplir objetivos y planes de nuestro Señor. Por eso nunca olvidemos quién es nuestro Señor. El buen administrador o buen mayordomo nunca pierde de vista lo que tiene y se le ha dado, que nunca pierde de vista que lo que tiene y lo que se le ha dado es para los intereses no propios, sino de su Señor. ¿Cuáles son esos intereses? En la Biblia están, pero yo quiero recordarlos para cada uno de nosotros. Esos intereses de nuestro Señor Jesús, de nuestro Dios, si realmente Él es nuestro Señor, entonces nosotros somos mayordomos, administradores. Esos intereses de nuestro Señor es, número 1, que no lleguemos a amar los bienes más que el dador de los bienes. Que no lleguemos a valorar más lo que nos da que a Él que nos lo da. Es lo que pasó con Eva y Adán. Ellos llegaron a valorar más lo que podían obtener que la relación que ya tenían con Él, con Dios. ¡Ay, jole! Entonces, nunca desviemos nuestro corazón de eso. No amemos más a las riquezas que a Dios. Jesús lo dijo. Pero número 2, otro interés de nuestro Señor para los bienes que tenemos es usarlos para ciertamente nuestro sostenimiento. Porque imagínate que Dios le pide, como un buen Señor sería, oye, te doy esto, pero no lo puedes usar, no le da lo necesario para subsistir, solamente le pide resultados. Dios no es así. Dios, claro que nos permite usarlo para nuestro sostenimiento, para nuestras necesidades, aún para nuestro propio deleite. Entonces Dios es bueno y nos da las cosas para sostenernos, para nuestro deleite. Y Dios concede los deseos de nuestro corazón. Dice la palabra, deleítate en el Señor y Él concederá los deseos, las peticiones de tu corazón. Busca primeramente a Dios y su justicia. O sea, sé un buen mayordomo poniendo primeramente los planes de Dios con los recursos que tienes y se te ha dado. Y entonces se te darán añadidas todas las demás cosas. Dios no es injusto, Dios no es malo, sino Dios es bueno. Y nos da todo lo necesario para sostenernos. Para eso son los bienes. Eso es un interés de nuestro Dios. Cuidar de nosotros, cuidar. Lo más valioso para Dios no son los bienes que nos da, sino nosotros.
pero Él nos confía bienes. Y número 3, usar los recursos y bienes para propósitos eternos. ¿Por qué? Porque Dios tiene una mentalidad eterna. Dios no se mueve por intereses de esta tierra. Dios siempre está pensando en la eternidad, tanto que buscó dar el mayor recurso que tenía, sembrarlo, si lo podemos decir así, en el contexto de lo que estamos hablando, a Jesús, el mismo, para que entonces pudiéramos tener vida eterna a través de Él y estar con Él para siempre. Él tiene propósitos eternos y siempre se mueve en base a propósitos eternos. Pero ¿cuáles son esos propósitos eternos que Dios nos ha dado y de los cuales tú y yo podemos ser parte y usar los bienes que Él nos ha dado para cumplir eso? Si usamos lo que tenemos para eso, estamos caminando y usando los bienes para eso. Número 1, que otros le conozcan a Él. Tú y yo debemos usar lo que tenemos para que otros le conozcan a Él. Por eso, quien es buen administrador dice, pues Dios me dio esto y no tiene problema con dar, porque sabe que no le pertenece a Él y que lo que tiene, lo que Dios le ha permitido tener u obtener, lo va a usar para que otros conozcan de Jesús. Y va a usarlos de diferentes maneras, dando, invirtiendo, cuidando, no sé, hay tantas maneras de hacerlo. Pero número 1, que conozcan otros de Jesús. Y número 2, que los que ya lo conocen tengan lo necesario para crecer y ser fortalecidos. Por eso damos en la congregación, por eso damos en la iglesia, por eso damos en los grupos Crece, por eso damos a la gente necesitada, por eso apoyamos las misiones, porque estamos cumpliendo propósitos eternos. Y si entendemos que somos administradores, por eso estamos entendiendo que somos administradores y conociendo los intereses de nuestro Señor, no vamos a tener problema de hacerlo, porque sabemos que no somos dueños, sino solamente administradores. Y bueno, quiero terminar con esto. Hay mucho que pudiéramos hablar y ahondar, pero creo que hemos dejado claro que tenemos que adoptar esta identidad, tenemos que movernos en base a esto para movernos en este nivel que Dios quiere que nos movamos. Tenemos que renunciar a la idea y a la ilusión equivocada, egoísta y codiciosa de sentirnos dueños. No somos dueños de nada, ni siquiera de nuestra propia vida. Híjole. Dios es el dador de la vida y un día nos pedirá cuentas de nuestra vida. Pero si fuimos fieles en la vida que tenemos, Dios nos dará una vida eterna. Wow. La recompensa es Mateo 25, 21 y tiene que ver con lo que esto decía justamente. Mateo 25, 21 dice, y su Señor le dijo, hablando de Jesús, de Dios, bien, buen siervo y fiel. Sobre lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Wow. Entra en el gozo de tu Señor. Yo creo que de las mayores aspiraciones que podemos llegar a tener en esta tierra, después de esta tierra, cuando lleguemos al cielo, es que Dios nos diga, lo hiciste bien, lo hiciste bien, fuiste bueno y que es un buen siervo, ya lo vimos, y fiel. Has sido fiel en lo poco en esta tierra, ahora te pondré sobre mucho. ¡Wow! Porque la vida se trata más de esta tierra, se trata de la eternidad con Él. El buen mayordomo sabe que hay una eternidad, que hay algo mayor que esta tierra. Y por eso dice, entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuál es el gozo de tu Señor? Una relación con Él, pero también donde estamos con Él para siempre y lo disfrutamos y compartimos de esos propósitos eternos. No sé, hay tantas cosas que podemos meditar y concluir que es el gozo del Señor. Yo te quiero invitar el día de hoy a que adoptemos esta mentalidad y lo hagamos con alegría. Ser un buen mayordomo o ser mayordomo no es algo menos, no es algo despreciable, no es algo malo. Dios no es malo por desear que seamos mayordomos. No es que, dice el Salmo 24, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. O sea, todo ha sido creado por Él y para Él. O dime tú, ¿qué es creado? ¿Qué hemos creado? Nada. Solo somos administradores. Y no es malo, es un privilegio que Dios nos coloque dentro de todo en esta función. Si vivimos con esta mentalidad, nos va a ayudar mucho en esta vida y por supuesto a movernos en un nivel económico, un sistema económico superior. Es mi deseo. Por eso oremos para abrazar esto. Y que en este cierre de año que estamos entrando, usemos lo que tenemos para propósitos eternos. Los intereses de nuestro Señor siendo buenos mayordomos. En el nombre de Jesús, te pedimos, Padre, que así sea. Ayúdanos a adoptar esta mentalidad.
Quita de nosotros toda codicia, renunciamos a la codicia, a la avaricia, toda raíz que el enemigo ha querido meter en nuestro corazón, la cual está infiltrada dentro de nosotros y nos hace querer ser independientes de ti. No, el mayordomo no es independiente de su Señor, no, sino vive agradecido y conectado, Señor. Renunciamos a eso y decidimos el día de hoy, con el entendimiento de tu palabra y con el gozo de lo que sabemos que tú nos has llamado a ser, decidimos ser mayordomos, administradores de todo lo que nos has dado, nuestra propia vida, los recursos, los talentos, aún de nuestra propia familia, de los hijos que tenemos cuando somos padres, del trabajo que tenemos, los recursos, muchos o pocos que pensamos que tengamos. Decidimos ser buenos mayordomos. Y permítenos, Espíritu Santo, que en aquel día que nos pidas cuentas, nuestro Señor Jesús pueda decir: bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Yo deseo esto y te lo pido a ti, Jesús, sobre mi vida y sobre cada uno de los que nos oyen y ven. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, familia, y nos vemos el próximo año, primeramente Dios, para continuar con esta serie y movernos en un nivel superior de economía, la economía del cielo. Dios les bendiga y nos vemos.